Continuamos con nuestra academia y el tema para hoy es arrepentimiento de obras muertas. Para esto quiero pedirte que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 12. Y dice así la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Y no de alimento sólido. ¿Qué es un alimento sólido? Hoy por hoy se escuchan muchas doctrinas y a veces se escuchan doctrinas de pensamientos que empiezan a ahondar en qué pasó con los dinosaurios, qué pasó con el tercer cielo o qué está pasando en las galaxias. Temas que a veces los teñimos con los idiomas original en hebreo o en griego, y ya por eso creemos que es un alimento sólido. Ya por eso creemos que es una doctrina sólida o de profundidad. ¿Cuántos comentarios se escuchan hoy por hoy, hoy en día? Gente que empieza a hablar que qué pasó con los dinosaurios, existieron o no existieron, qué pasa con los años bíblicos y los millones que se habla en la historia, y empezamos a descuidar la doctrina y empezamos a creer que eso es hablar un alimento sólido o predicar o recibir un alimento sólido. Cuando nosotros pastoreamos una célula o una red, también tenemos la oportunidad de proteger a la gente de cualquier viento de doctrina. Se están escuchando hoy en día cualquier tipo de doctrina y creemos que porque habla cosas extrañas, eso ya es un alimento sólido de la palabra de Dios, o que tienen mucho conocimiento. Pero ¿qué es un alimento sólido? El versículo 13 nos explica. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es justicia. Esto es un alimento sólido. ¿Qué cosa? Cuando ya tenemos discernimiento del bien y del mal. Eso es hablar o tener o recibir alimento sólido. Cuando nuestros sentidos están ejercitados en el bien y el mal. Que la persona aprenda la doctrina y que sepa que no puede ser salvo por obras. Que sepa cosas tan básicas y necesarias como necesita bautizarse, que para alcanzar la salvación tiene que recibir a Cristo en su corazón. Esa es la doctrina, esa es la palabra de justicia y ese es un alimento sólido. Pero a veces las personas se alumbran o se deslumbran, mejor dicho, cuando escuchan un par de versículos o una palabra en griego, en el idioma original o en hebreo. ¡Wow! Ahí ya creemos que es un alimento sólido. Pero no necesariamente podemos estar recibiendo un alimento sólido solo porque escuchemos un par de palabras en el idioma original. Pueden estar hablando cualquier cosa o nos pueden estar adoctrinando a cualquier mensaje por llevar palabras en hebreo o en griego, que no necesariamente es la sana doctrina. Por eso es que tenemos que tener cuidado. En el capítulo 6 y versículo 1 en adelante dice: por tanto,
Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nosotros debemos de estar seguros de qué es nuestra doctrina. A veces hay personas que creen que tienen la mejor doctrina, o escuchamos comentarios diciendo que tienen la mejor doctrina porque conocen mucha Biblia, porque conocen muchos versículos. Pero no necesariamente el conocer mucha Biblia o conocer o tener conocimiento o saber muchos versículos significa que tenemos la buena doctrina, porque nosotros pudimos haber aprendido la buena doctrina, pero no la estamos ejercitando, no la estamos ejerciendo. Ahora sí, vamos a hablar qué es lo que la Biblia motiva al arrepentimiento. En Mateo 3:2 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 6:12 dice: y perdonándoos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 20:21, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es esa ignorancia? El desconocimiento de nuestro Señor Jesús. Dice: pasando por alto a todos los hombres en todo lugar, pasando por alto la ignorancia. Ahora manda esto a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Andará Dios y el hombre si no estuvieran de acuerdo? Para que nosotros estemos de acuerdo con Dios, tenemos que arrepentirnos de las obras pasadas. Tenemos que arrepentirnos de pecados que pudimos haber cometido en el pasado. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos o andemos juntos con Dios. Dios no puede pasar desapercibido el pecado. Él nos está llamando continuamente al arrepentimiento, para que nosotros nos arrepintamos de esas prácticas, para que nos arrepintamos de esa forma de actuar, de esas acciones, pero que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces andaremos juntos, como dice Amós 3:3. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué poderoso es esto. Quiere decir que nuestras iniquidades y nuestros pecados puede hacer división entre nosotros y Dios. Por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios en arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Dios conoce el corazón de la persona que abusa de la gracia, que abusa de su misericordia, y se mantienen en el mismo círculo vicioso, ¿verdad? Pecando, pidiendo perdón, arrepintiéndose, entre comillas, pecando, pidiendo perdón y empatando.
Dios no puede caminar de acuerdo, porque Él está llamando a que nosotros nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que Él pueda volver su rostro hacia nosotros y para que no haya división entre Dios y nosotros, para que no haya nada que interfiera entre Dios y nosotros. Debemos de arrepentirnos de todo pecado, de todo aquello que nos ha separado de la presencia de Dios. Lucas 13:5 también llama al arrepentimiento. Dice: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, algo bien importante antes de continuar. Tenemos que definir o tenemos que detallar unas definiciones muy importantes. Arrepentimiento, por ejemplo, la palabra en griego es metanoeo, que significa cambio de mente. Obra es hecho, labor o acto, y muerta significa que carece de vida en sí misma, especialmente carece de la vida de Dios. Es decir, el arrepentimiento de obras muertas significa un cambio en la manera de pensar, un cambio de actitud, un cambio de los hechos o de las obras que hicimos y que carecen de la vida de Dios, porque nos guían a la muerte, porque sin Dios nos espera una muerte espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos arrepentirnos. Pero necesitábamos definir qué es arrepentimiento y qué no es arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué no es arrepentimiento? No cambiar la forma de pensar. Remordimiento, por ejemplo. Remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es una acusación o una autoacusación que no produce un cambio de vida, solo da un sentimiento de culpa, una acusación a sí misma. Es decir, tiene remordimiento, quisiera que hubiera pasado algo, pero lo que más hubiera querido es que nunca le descubrieran su pecado. Eso es remordimiento, es una culpa interna, pero no es arrepentimiento, porque él siempre tenía la intención de seguir ejecutando lo que venía haciendo. La tristeza, por ejemplo. A veces creemos que si alguien está en tristeza después de un pecado, dice, no, es que él está arrepentido. No, la tristeza es una emoción generada al descubrir que hemos fallado, que nos hemos apartado de Dios o que hemos pecado. O sea, el resultado de un pecado puede ser una de tres: o produce arrepentimiento, o produce remordimiento, o produce tristeza. Pero la tristeza y el remordimiento no es arrepentimiento. Esas son situaciones del alma. Porque entonces la persona más adelante, cuando ha pasado por un remordimiento, cuando ha pasado por tristeza, más adelante la vemos realizando nuevamente la misma situación, el mismo pecado, la misma falta. Porque arrepentimiento implica descubrir el pecado, huir hacia Dios con fe, tener convicción de que Él hará un cambio de vida en la persona. Entonces las obras muertas son las hechas para tratar de ganar la vida eterna, la salvación y el perdón de Dios, pero ineficaces por sí mismas, pues carecen de la vida de Dios. Quiere decir que esas obras muertas son las que creemos que nos pueden dar salvación y a veces las sustituimos por arrepentimiento. Algunos ejemplos de obras muertas o de actos personales que buscan nuestra propia justicia, la encontramos en Isaías 64:6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y así como Adán cuando pecó se quiso cubrir, a veces así pareciera que son nuestras buenas obras cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, porque nos queremos cubrir con algo tan liviano como Adán lo hizo con una hoja para atrapar su vergüenza, y creyendo que de esa manera iba a recibir el perdón de Dios. Sin embargo, no tenía cara para presentarse delante de Dios. La solución la encontramos en Romanos 3:23-24.
Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos otras escrituras también. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esa es una manera de poder acercarnos en justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento. Otro ejemplo, actos de caridad para tratar de ganar la salvación, es decir, intentar comprar la salvación. En Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6 tenemos el ejemplo de Cornelio. Porque aunque ayudaba al pueblo de Dios con limosnas y oraba constantemente, necesitó de la salvación predicada por Pedro. O sea, él provocaba o buscaba una salvación dando limosnas, ayudando al pueblo de Dios, dando ofrendas en el templo. Él lo provocaba, pero eso no le daba salvación. Ahora, con lo que hizo a través de la fe, hizo que el mismo cielo lo buscara para que la salvación lo encontrara, y la encontró. Pero no caigamos en el error de creer que Cornelio alcanzó salvación por las obras o por las ofrendas que daba. Eso provocó nada más que el cielo se dispusiera para que la salvación viniera a su casa. La salvación de Dios es gratuita. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. No tenemos que pagar ningún precio. No tenemos que hacer mayores cosas, sino que el arrepentimiento y la gracia sobre nosotros nos prepara para buenas obras, eso sí, pero no las buenas obras nos dan salvación. Debemos de hacer obras porque somos salvos, no para alcanzar salvación a través de ellas. Ahora, nosotros a veces como cristianos también tenemos algunas obras muertas que hemos agarrado o hemos tomado religiosamente. Creemos que como ayunamos más que todos, u oramos más que algunos, creemos que por eso somos salvos o más santos que otros. Eso también es una obra muerta. Eso es algo que también puede estar engañando el corazón de los cristianos, o sea, de nosotros. Creer que como oramos más y ayunamos más, creemos que estamos más cerca de Dios. Pero en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 nos acaba de decir que es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Podemos pensar que también cualquier otra obra religiosa, humanitaria, amorosa, puede darnos salvación. Pero déjame decirte que solo la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos da salvación. Solo Jesús. Solo la sangre de Jesús, solo el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. De ahí nada, nada nos puede dar salvación. Por eso es necesario dejar las obras muertas. La salvación de Dios es tan cara, tan cara. Di conmigo, tan cara. La salvación de Dios es tan cara que solo se puede obtener gratis. Pero tenemos que dejar un listado de obras muertas, cosas que veníamos haciendo, que creíamos que eran las que nos justificaban. En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29,
Dice la palabra de Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire, aquí nos están dando cuál es la obra que sí salva. Ya vimos las obras que no salvan. Ahora nos están dando la obra que sí salva. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la gran obra que nosotros tenemos que hacer como cristianos? Creer. Y una vez que creímos, una vez que somos perdonados, que somos salvos, que somos justificados, entonces vamos a hacer muchas obras por medio de nuestra fe en Jesucristo, pero no para alcanzar salvación, sino porque somos salvos. Amén. Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y le creemos. Y algunas escrituras nos hablan del perdón. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro Dios es amplio en perdonar, dice, cuando nos hemos arrepentido. Lucas 15:20. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y Juan 1:9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A través del arrepentimiento alcanzamos misericordia. Y Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice la palabra que Él echa en lo más hondo del mar nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos arrepentimos de todas las obras muertas, de todo aquello que no nos da salvación, de todo aquello que creíamos que nos daba seguridad, que nos daba salvación, que creíamos que estaba siendo bien hecho, que creíamos que era un alimento sólido, que creíamos que nos fortalecía, pero realmente eso no nos da salvación. Necesitamos creer a través del arrepentimiento de nuestros pecados para que Cristo haga un renuevo en nuestra vida y nos cambie.